estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Pero antes de arrancar con el episodio de hoy, le damos formalmente la bienvenida a Bloomberg Línea Florencia Lendoiro, que debuta hoy en el equipo con una entrevista al CEO de Loma Negra, Sergio Faifman. No se la pierdan en la web. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La recaudación tributaria de junio quedó en 20 billones de pesos y anotó así una caída del 8% en términos reales en la comparación interanual, esto según informó ayer Arca. De esa forma volvió al sendero descendente después de la pausa de mayo, cuando una suba puntual del 1,7% había cortado con una racha de 9 meses a la baja. En términos nominales, la recaudación subió 23,7%, quedando bien por debajo de una inflación que superó cómodamente el 30% en el mismo periodo. Arca atribuyó la caída sobre todo a los menores ingresos por comercio exterior. Concretamente, los derechos de exportación se desplomaron 27% nominal, producto de la baja de las alícuotas al campo para la soja, el trigo y el maíz, contra una base de comparación muy alta en junio de 2025. El IVA, en tanto, recaudó 6,54 billones de pesos o 28,2% más que hace un año, quedando también por debajo de la inflación. Esta menor recaudación se sintió en las provincias. La consultora Politicón Chaco calculó que los envíos automáticos por todo concepto bajaron 4,1% en junio, con lo que el acumulado del semestre quedó negativo en 2,8%. Y no menor que el IVA, que es clave para la masa coparticipable, ya acumula 8 meses seguidos en terreno negativo. Todo esto sobre un 2025 que ya había sido fiscalmente flojo para las provincias. De hecho, fue el año más débil desde el 2017, con más de la mitad de las jurisdicciones cerrando el año con déficit primario. En ese ranking de solidez fiscal que elaboró la consultora MAP, Cava quedó primera, apoyada en su alta autonomía tributaria, mientras que Chaco cerró última por su elevada carga de deuda y autonomía muy reducida. 2. Ayer les comenté brevemente de los especiales que escribió Tomás Carrió para bloomberlinia.com con recomendaciones de cómo acomodar las carteras en el segundo semestre. Hoy quiero resumirles un poco del lado de la renta variable, donde los analistas ven un potencial alcista bastante mayor al que hoy ofrecen los bonos soberanos. Eso sí, con la advertencia de que la selectividad va a ser fundamental. Las dos apuestas que más se repiten son energía y bancos. En el caso de las energéticas, la tesis es más estructural y de largo plazo, apoyada en vaca muerta, con una producción no convencional que sigue creciendo y una balanza energética que pasó del déficit a un superávit que este año podría superar los 12.000 millones de dólares, y con YPF, Vista, TGS y Ecogas entre las acciones preferidas. En bancos, en cambio, la apuesta es algo más cíclica. La baja del riesgo país, la mejora de las condiciones financieras en términos generales y menores costos de fondeo juegan a favor en el mediano y largo plazo, mientras que desde Puente destacaron que la morosidad, en torno al 7,3%, podría estar cerca de un techo. Ignacio Sniechowski, de Grupo Invertir en Bolsa, dijo que después de las elecciones del año pasado, el Merval se comportó como un espejo del riesgo país. De cara a los próximos meses, ve que el spread soberano pueda seguir comprimiendo, dándole más aire aún al equity. El experto ve potencial alcista en una empresa que ya mencionamos, que es Ecogas, pero también en otras reguladas como Transener y Edenor. Eso sí, prácticamente todos los analistas consultados por Tomás coincidieron en un mismo punto. Los ADRs argentinos mayoritariamente vienen en rojo este año, a contramano de un Merval en dólares que sube 2%. En ese contexto hay que tener en cuenta que la dispersión entre sectores va a seguir siendo elevada. 3. Las acciones en Estados Unidos cerraron ayer levemente en rojo, con una toma de ganancias en tecnológicas después del fuerte rally del segundo trimestre. El S&P 500 cayó 0,2%, el Nasdaq retrocedió 0,7%, mientras que el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios. El foco del mercado estuvo en las declaraciones de Kevin Warsh, nuevo presidente de la Reserva Federal, que habló en el foro del Banco Central Europeo en Sintra. Warsh dijo que los riesgos de la inflación bajaron en las últimas semanas, pero repitió que la prioridad sigue siendo llevar los precios al objetivo del 2% y sobre todo dejó en claro que no va a dar pistas sobre lo que hará en la reunión de fin de mes. El banquero central también defendió con firmeza la independencia
independencia de la entidad frente a los reclamos de Trump para que baje las tasas. Para Goldman Sachs, el tono fue un poco menos duro de lo esperado, aunque el banco mantiene su previsión de que la Fed va a dejar las tasas quietas por el resto de este año. El grueso del mercado, en cambio, sigue descontando al menos una suba de 25 puntos básicos antes de fin de año, en un contexto donde los datos muestran una economía todavía sólida. Cierro con un dato que marcó el semestre, y es que las 7 magníficas dejaron de ser el motor de Wall Street, con una caída de 1,6% en lo que va del año, frente a un alza de casi 17% de las otras 493 empresas del S&P 500. Esto a medida que los inversores dejan de premiar el mero anuncio de gasto en inteligencia artificial y empiezan a exigir resultados. Comentarle finalmente que el petróleo siguió cediendo ayer por expectativas de sobreoferta. El WTI cerró por debajo de los $69 y el Brent cerca de los $72 el barril. Antes de pasar a la frase del día, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,5%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,2% para Grupo Superbil y apenas 4 papeles en alza liderados por Globant con una suba de 8,5%. Los bonos en dólares cerraron mixtos, con verdes de hasta 0,2% y el riesgo país quedó en 424 puntos. El dólar blue cerró en 1.525, el MEP en 1.521, el contado con liqui en 1.571, el mayorista en 1.489 y el minorista en 1.510 pesos. En cuanto a las tasas en pesos, la LECAP a julio quedó en 23% y la caución a un día cerró en 14%. El Banco Central, por su parte, compró 25 millones de dólares y las reservas brutas quedaron en 47.056 millones de dólares. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos un textual del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el foro del Banco Central Europeo en Portugal. Hemos sido un banco central independiente durante mucho tiempo. Seguiremos siendo un banco central independiente y no verá ningún cambio al respecto. Warsh también avisó que no va a adelantar qué hará con las tasas en esta reunión que se viene a fin de mes, pese a que la mitad de los miembros de la Fed ya proyecta una suba este año. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.